En el silencio de la intimidad, cuando el ruido del mundo se apaga y solo quedan los anhelos del alma, surge una pregunta que ha acompañado al ser humano a lo largo de los siglos. ¿Por qué algunos planes diseñados con esmero y ejecutados con diligencia se desmoronan sin explicación, mientras que otros, nacidos de un susurro de fe, se elevan con una fuerza sobrenatural? La respuesta no reside en el azar ni en la mera capacidad humana, sino en un principio divino, una sabiduría ancestral que invita a pausar antes de actuar. Es un llamado a apartarse del frenesí de la ejecución para entrar en el sagrado espacio de la consagración, un lugar donde los proyectos no se impulsan con nuestra fuerza, sino que se presentan ante el Creador para recibir su aliento y su dirección. Ese secreto ancestral está codificado en la profundidad del Salmo 20. Durante generaciones, muchos lo han recitado como una súplica para el momento de la angustia, una petición de ayuda cuando el conflicto ya ha estallado. Sin embargo, su verdadera esencia es mucho más profunda y poderosa. No es un recurso de emergencia, sino un protocolo de establecimiento. Este salmo nos revela el arte de consagrar la victoria antes de que la batalla comience, de invocar el nombre de Dios no como un amuleto, sino como el fundamento y la firma divina sobre nuestros planes. A lo largo de los próximos momentos, nos adentraremos en este misterio, aprendiendo a cambiar nuestro enfoque de la lucha a la consagración, preparando el corazón para una jornada donde cada paso es guiado y cada resultado es sellado por el poder del cielo antes de manifestarse en la tierra. Ahora, con el corazón dispuesto y la mente en calma, nos adentramos en la arquitectura sagrada del Salmo 20. No lo leeremos como una simple poesía antigua, sino que lo recibiremos como un manual de operaciones espirituales, una guía divina para la consagración de nuestros proyectos. Cada palabra es una llave. Cada verso es un paso en el protocolo que sella la victoria antes de que la primera flecha sea lanzada. Este no es un lamento en la derrota, sino un himno de confianza cantado en el umbral de la acción, una declaración de que la batalla que se avecina ya ha sido ganada en los cielos. Permitamos que su melodía divina resuene en nuestro interior, reajustando nuestras estrategias y alineando nuestros planes con la voluntad soberana del Creador. El Salmo comienza con una poderosa bendición, una declaración profética sobre el futuro. Que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Esta no es una oración de pánico, sino de preparación. Reconoce que el día de la prueba llegará, pero establece de antemano la fuente de la respuesta y la protección. No invoca un poder genérico, sino el nombre del Dios de Jacob, el Dios que se especializa en transformar luchadores en príncipes, el que establece pactos y cumple promesas a través de generaciones. Al pronunciar estas palabras, estamos envolviendo nuestros planes en la historia de la fidelidad de Dios, declarando que el mismo poder que sostuvo a los patriarcas nos sostendrá a nosotros. Desde esta base de confianza, la oración especifica el origen de la ayuda celestial. Que desde el santuario te envíe ayuda, que desde Sión te sostenga. La ayuda no es un recurso terrenal improvisado, sino un envío divino que emana directamente del lugar de la presencia de Dios. El santuario es el centro de mando celestial y Sión es el símbolo de su gobierno inquebrantable. Al recitar este verso, estamos desconectando nuestra dependencia de las soluciones humanas y enchufando nuestro proyecto directamente a la fuente del poder soberano. Estamos pidiendo que nuestro esfuerzo no sea meramente humano, sino que esté sostenido por la misma estructura del reino de Dios. El Salmo entonces revela el fundamento sobre el cual se basa esta petición de ayuda, que se acuerde de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Aquí reside el secreto de la consagración previa. Las ofrendas y los holocaustos representan todo aquello que hemos entregado a Dios antes de pedir su intervención. Son nuestros planes depositados en el altar, nuestras ambiciones rendidas a su voluntad, nuestro tiempo y energía ofrecidos en devoción. Esta no es una transacción para comprar el favor de Dios, sino la evidencia de un corazón que ha priorizado a Dios por encima del proyecto. Es el acto de entrega que activa la memoria divina y abre las puertas a su intervención sobrenatural.
Una vez que el corazón ha sido examinado y la consagración ha sido aceptada, la promesa se despliega con una belleza sobrecogedora, que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes. Este no es un cheque en blanco para nuestros caprichos egoístas. Es el resultado de un corazón que, a través de la entrega, ha sido alineado con el corazón de Dios. Cuando nuestros deseos son purificados y moldeados por su voluntad, pedir conforme a ellos es pedir conforme a su propósito. El cumplimiento de nuestros planes deja de ser un logro personal para convertirse en la manifestación visible de un propósito divino que nosotros hemos tenido el privilegio de portar. La fe, ahora sólida y fundamentada, estalla en una celebración anticipada. Nosotros cantaremos de alegría por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. La victoria ya no es una esperanza lejana, sino una realidad presente en el Espíritu que merece ser celebrada. Alzar banderas es un acto de soberanía, una declaración profética de que el territorio por el que vamos a luchar ya pertenece al Señor. La frase final no es una súplica dubitativa, sino una afirmación llena de confianza, el amén de un corazón que sabe que ha orado de acuerdo con el protocolo del cielo y espera ver su cumplimiento. El salmista entonces articula la revelación que ha recibido a través de este proceso de consagración. Ahora sé que el Señor da la victoria a su ungido. Le responde desde su santo cielo con la potencia victoriosa de su diestra. Unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. La fe se ha convertido en conocimiento, en una certeza inamovible. Se establece un contraste claro entre la dependencia de la fuerza humana, simbolizada por los carros y caballos, y la confianza absoluta en el poder y la autoridad del nombre de Dios. Este es el punto de inflexión, donde la ansiedad se disuelve y es reemplazada por una paz que trasciende el entendimiento. Finalmente, el Salmo concluye con la inevitable consecuencia de estas dos formas de operar. Ellos tropiezan y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Señor, da la victoria al Rey. Respóndenos cuando te invoquemos. El destino de quienes confían en sus propios recursos es el fracaso, una caída inevitable. Pero para aquellos que han seguido el camino de la consagración, el resultado es la estabilidad y la firmeza. No solo se mantienen en pie, sino que se levantan con una fuerza renovada. La oración final sella el pacto, reafirmando la soberanía de Dios y la certeza de que una invocación hecha desde un lugar de consagración y fe nunca quedará sin respuesta. Para comprender la inmensa potencia espiritual encapsulada en el Salmo 20, es fundamental viajar en el tiempo hasta su origen, a la era dorada del antiguo Israel. Este no es un poema abstracto, nacido de la meditación solitaria, sino un himno forjado en el crisol de la realidad nacional, en un tiempo donde la supervivencia del reino dependía tanto de la estrategia militar como de la intervención divina. Tradicionalmente atribuido al rey David, este salmo era una pieza litúrgica, un protocolo sagrado que se activaba en los momentos más críticos, justo antes de que el rey y sus ejércitos partieran al campo de batalla. Era el acto final de preparación, donde la nación entera, desde el sacerdote hasta el soldado, se unía para poner el resultado de la inminente guerra en las manos del Dios de Israel. La autoría davídica es clave para descifrar la profundidad de este texto. David no era un teólogo de escritorio, era un guerrero que conocía el silbido de las flechas y el choque del acero. Desde su juventud enfrentando a Goliat hasta sus incontables campañas como rey, su vida fue una constante demostración de que la victoria no pertenecía al más fuerte, sino a aquel en quien Dios depositaba su favor. Por tanto, cuando David escribe sobre la confianza en el nombre del Señor por encima de los carros y los caballos, no está articulando una mera creencia piadosa, sino una verdad existencial que había experimentado en carne propia. El Salmo 20 es el destilado de una vida de dependencia divina, la estrategia de un rey que aprendió que la consagración en el altar era más decisiva que la formación en el campo de batalla. El escenario de su recitación era igualmente significativo. Este salmo se entonaba en un contexto de culto público,
probablemente en los atrios del tabernáculo o más tarde del templo de Jerusalén. Imaginen la escena: el rey, el ungido del Señor, de pie ante el altar, mientras los sacerdotes levantan sus manos y el pueblo responde con un amén resonante. Era una declaración pública y solemne de que el poder de Israel no residía en su ejército, que a menudo era inferior al de sus vecinos imperiales, sino en su alianza con el Creador del universo. Este acto de humildad y fe colectiva servía para alinear el corazón de la nación con la voluntad de Dios, transformando el miedo a la batalla en una confianza serena en la soberanía de su Rey Celestial. En su esencia, el Salmo 20 es un salmo real, centrado en la figura del Rey como el ungido de Dios, su representante escogido para gobernar y proteger a su pueblo. La victoria del Rey no era un triunfo personal, sino la manifestación visible de la fidelidad de Dios a su pacto con Israel. Cuando el Salmo clama que el Señor te responda en el día de la angustia, está afirmando una teología profunda. El bienestar del pueblo está intrínsecamente ligado a la relación del líder con Dios. Por ello, la oración no es para que el rey sea astuto o fuerte, sino para que Dios actúe a su favor, reconociendo que la verdadera realeza y el poder emanan exclusivamente de la fuente divina. El poder de este salmo se concentra en la invocación del nombre del Dios de Jacob. En la mentalidad hebrea, el nombre de una persona no era una simple etiqueta, sino la expresión de su esencia, su carácter y su autoridad. Invocar el nombre de Dios, especialmente el nombre YHWH, era apelar a su naturaleza misma, su poder creador, su fidelidad al pacto, su justicia y su misericordia. Al mencionar específicamente al Dios de Jacob, el salmista recordaba a toda la nación la historia de un hombre que luchó, que fue transformado y que recibió una promesa que trascendió generaciones. Era un recordatorio de que servían a un Dios personal, histórico, y que se especializa en dar la victoria a quienes confían en Él, a pesar de sus debilidades. El contraste que establece el Salmo entre la confianza en la tecnología militar de la época, los carros y los caballos, y la confianza en el nombre del Señor, es una de las declaraciones de fe más radicales de toda la Biblia. En un mundo donde el poder se medía por el número de batallones y la sofisticación del armamento, Israel hacía una apuesta contracultural. Declaraba que su seguridad no dependía de lo que se podía ver y contar, sino del poder invisible pero infalible de su Dios. Este principio desarma el orgullo humano y establece una nueva jerarquía de poder, donde la fe y la consagración se convierten en las armas más potentes del arsenal de un creyente. Con el paso de los siglos, la Iglesia primitiva comprendió que este salmo real tenía una dimensión profética que apuntaba más allá de David o sus sucesores. Su cumplimiento último se encuentra en el Mesías, Jesucristo, el Rey de Reyes y el ungido definitivo de Dios. Él libró la batalla espiritual más grande de todas en la cruz, no con carros ni caballos, sino con la entrega sacrificial de su vida, y obtuvo una victoria eterna sobre el pecado y la muerte. Por tanto, cuando un creyente ora hoy el Salmo 20, no solo se apoya en el poder general de Dios, sino que se apropia de la victoria específica y consumada de Cristo, el Rey victorioso. La oración se eleva a un nuevo nivel de autoridad, pues se hace en el nombre que está sobre todo nombre. Así, el poder imperecedero del Salmo 20 reside en su capacidad para reorientar radicalmente nuestra perspectiva ante cualquier desafío. Nos enseña a comenzar no con la planificación estratégica, sino con la consagración en el altar. Nos instruye a medir nuestros recursos no por lo que tenemos en nuestras manos, sino por la inmensidad del nombre de nuestro Dios. Convierte la ansiedad previa a la batalla en una celebración anticipada de la victoria. No es una fórmula mágica, sino un protocolo divino que alinea nuestro corazón con el de Dios, nuestra voluntad con su propósito y nuestra debilidad con su poder omnipotente, garantizando que no nos levantamos en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de aquel que ya ha vencido. En el corazón de este protocolo de victoria anticipada yace una clave espiritual, un secreto divino que eleva la práctica de la oración a una dimensión de autoridad insospechada. No se trata de una fórmula mística, ni de un rito vacío,
sino de un principio de alineación profunda con la naturaleza misma de Dios. Muchos han orado con fervor, pero pocos han comprendido que la estructura de nuestra devoción puede convertirse en un eco de la firma del Creador. Esta revelación no añade una carga a la fe, sino que le otorga un anclaje, una certeza matemática y espiritual que transforma la esperanza en un conocimiento profundo, demostrando que en el reino de Dios nada es casual y cada detalle de nuestra consagración resuena en la eternidad. El número de días propuesto para esta travesía, 26, no ha sido escogido al azar. Lejos de cualquier superstición, este número es un sello, una marca de agua divina tejida en el tejido de la revelación bíblica. Para desentrañar su significado, debemos viajar al corazón de la identidad de Dios, al momento sagrado en que Él revela su nombre personal a Moisés en la zarza ardiente. Ese nombre, sagrado e impronunciable para los antiguos hebreos, es YHWH, una palabra de 4 letras que encapsula su ser eterno, su poder redentor y su fidelidad inquebrantable. Es este nombre el que se invoca en el Salmo 20, y es este nombre el que contiene la clave numérica de nuestro viaje. En la antigua tradición hebrea, cada letra del alefato posee un valor numérico. Esta disciplina, conocida como gematría, revela capas de significado ocultas en el texto sagrado. Cuando aplicamos este principio al nombre de Dios, YHWH, se desvela un misterio asombroso. La letra Yod tiene un valor de 10, la letra E tiene un valor de 5, la letra Vav tiene un valor de 6, y la letra G final, de nuevo un 5. Al sumar estos valores, 10 más 5 más 6 más 5, el resultado es 26. Este número, por tanto, no es un número cualquiera. Es la representación numérica del nombre, que está sobre todo nombre, la firma del Dios del pacto. Comprender esto transforma radicalmente el propósito de orar durante 26 días. Cada día de consagración se convierte en un acto profético de una potencia extraordinaria. No estamos simplemente marcando un calendario, estamos simbólicamente escribiendo una letra del nombre de Dios sobre nuestros planes. Día tras día, sumergimos nuestros proyectos en la esencia misma de su carácter, su poder y su autoridad. Es un proceso metódico y deliberado de sellar nuestros anhelos, no con nuestra capacidad finita, sino con la firma infinita del Creador del universo, declarando que la propiedad y el resultado final le pertenecen exclusivamente a Él. El nombre YHWH es, fundamentalmente, el nombre del pacto de Dios. Es el nombre con el que se relacionó con Abraham, Isaac y Jacob, prometiendo su presencia y su provisión. Por lo tanto, al alinear nuestra consagración con el valor numérico de su nombre, estamos activando conscientemente nuestra herencia en ese pacto. Este viaje de 26 días se convierte en una declaración de que no nos acercamos a Dios como extraños pidiendo un favor, sino como hijos e hijas reclamando las promesas inherentes a nuestra relación con Él. Estamos envolviendo nuestros planes en la fidelidad histórica de un Dios que nunca ha roto una promesa. Esta clave numérica ilumina con una nueva luz los versos del Salmo 20, cuando oramos que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Ya no es una frase genérica, se convierte en una invocación específica del poder encapsulado en el número 26, la suma de su esencia. La confianza que el salmista deposita en el nombre del Señor, en contraste con los carros y caballos, se materializa en nuestra disciplina diaria. Los 26 días de oración son nuestra respuesta visible y tangible a esa declaración de fe, la demostración práctica de que nuestra confianza no reside en los recursos terrenales, sino en la autoridad soberana del nombre de nuestro Dios. Mientras el mundo se afana en estrategias que dependen de la fuerza humana, la economía fluctuante o las conexiones sociales, este principio nos invita a operar desde un plano superior. La consagración de 26 días es un acto de guerra espiritual que establece una fortaleza divina alrededor de nuestros proyectos antes de que enfrenten su primera prueba. Es un acto de fe que alinea nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra voluntad con la firma de Dios, pasando de la lucha agotadora a una colaboración llena de gracia.
donde cada paso está respaldado por el peso de su nombre eterno. Esta revelación es la llave que convierte la oración de una petición a una proclamación. El viaje de 26 días deja de ser una prueba de resistencia para convertirse en un privilegio sagrado, el proceso de grabar el sello del Rey de Reyes sobre el lienzo de nuestro futuro. Cada amanecer en que nos postramos, estamos añadiendo otra capa de autoridad celestial a nuestros sueños. Estamos construyendo día a día un monumento de fe que no solo atrae la bendición de Dios, sino que establece sus planes en la tierra, tal como ya han sido decretados en el cielo, asegurando una victoria que no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de aquel cuyo nombre es 26. Habiendo establecido el fundamento teológico y el propósito profético de este viaje, es momento de descender del monte de la revelación al valle de la práctica. La consagración no es un concepto abstracto, sino una disciplina diaria. Un ritual sagrado que requiere intención, estructura y perseverancia. Lo que sigue no es una fórmula rígida, sino un mapa, una guía paso a paso para asegurar que cada uno de los 26 días de oración sea un ladrillo sólidamente colocado en el edificio de la victoria anticipada. Este protocolo transforma la buena intención en una acción espiritual poderosa, convirtiendo el deseo en un decreto sellado en los cielos. El primer paso es la elección del momento y el lugar. Se recomienda encarecidamente que este encuentro diario con Dios tenga lugar en las primeras horas de la mañana, antes de que el ruido del mundo y las demandas del día comiencen a competir por la atención. Al ofrecerle a Dios los primeros frutos de nuestro tiempo, estamos declarando proféticamente que Él es la prioridad sobre nuestros planes y nuestra agenda. Este acto debe realizarse en un lugar apartado y silencioso, un espacio que, con el paso de los días, se convertirá en un altar personal, un santuario donde la presencia de Dios es esperada y reverenciada, lejos de interrupciones y distracciones. La duración de este compromiso es innegociable, 26 días consecutivos. Este no es un número arbitrario, sino, como hemos visto, la firma numérica del nombre del pacto de Dios. Fallar un día no es motivo de condenación, pero la disciplina de la continuidad es en sí misma un acto de fe y de honor. Cada día consecutivo añade peso y seriedad a nuestra consagración, demostrando a nuestro propio corazón y al mundo espiritual que nuestra confianza no es un impulso momentáneo, sino una decisión sostenida. Es un maratón de fe, no una carrera de velocidad, donde la perseverancia moldea el carácter y profundiza la dependencia en Dios. La postura del cuerpo debe reflejar la actitud del corazón. Aunque Dios escucha la oración en cualquier posición, adoptar una postura de reverencia, como arrodillarse, es una poderosa declaración de humildad y sumisión. Al arrodillarnos, nuestro cuerpo expresa lo que nuestra alma siente, que estamos ante un Rey soberano, entregando nuestros planes a una autoridad superior. Este acto físico rompe el orgullo y alinea todo nuestro ser con el propósito de la consagración, reconociendo que no venimos a exigir, sino a presentar. No a instruir, sino a recibir. El inicio de la oración debe ser intencional. No se debe entrar apresuradamente en la petición. Comienza adorando a Dios por quien es Él, el Creador, el Sustentador, el Dios de Jacob, el Rey victorioso. Tras este momento de adoración, presenta tu proyecto de manera clara y específica. Nómbralo ante el Señor. Di en voz alta: Señor, hoy vengo a poner sobre tu altar mi plan para... y describe el anhelo de tu corazón. Este acto de verbalizar el plan lo saca del ámbito de la mente y lo coloca formalmente en las manos de Dios. Con el plan ya presentado en el altar, el siguiente paso es orar en voz alta el Salmo 20, pero no como un lector, sino como un declarante. Personaliza sus versos. En lugar de decir que el Señor te responda, declara con fe: sé que el Señor me responderá en el día de la angustia. En lugar de que cumpla todos tus planes, proclama: el Señor cumplirá todos mis planes conforme a su voluntad. Al hacer esto, no estás simplemente recitando un poema antiguo, estás activando sus promesas sobre tu situación específica, infundiendo a tu oración la autoridad inmutable de la palabra de Dios. Después de declarar la palabra, llega el momento crucial de la rendición.
Este es el punto donde la fe se vuelve tangible. Debes soltar conscientemente el control sobre el resultado. Di en voz alta: Señor, te entrego el resultado de este plan. Renuncio a mi necesidad de controlarlo, a mis plazos y a mis métodos. Confío en tu sabiduría, en tu tiempo y en tu manera de hacerlo. No se haga mi voluntad sino la tuya. Este acto de entrega desarma la ansiedad y abre el espacio para que Dios obre de maneras que nunca habías imaginado. Una vez que has hablado, declarado y rendido, haz silencio. La oración es un diálogo, no un monólogo. Permanece en quietud durante unos minutos, con el corazón expectante. No busques necesariamente una voz audible o una visión espectacular. Busca la paz que sobrepasa todo entendimiento, una idea nueva, una corrección suave en tu espíritu o simplemente la certeza profunda de que has sido escuchado. Este es el espacio donde Dios a menudo reajusta nuestros planes, purifica nuestros motivos y fortalece nuestra fe para el camino que tenemos por delante. Cada sesión de oración debe concluir con un estallido de gratitud. Agradece a Dios no por lo que ya has visto, sino por lo que has creído que Él hará. Da gracias por la victoria que ya ha sido sellada. Gracias, Señor, porque ya me has respondido desde tu santo cielo. Gracias porque mientras otros confían en sus recursos, yo me levanto y estoy en pie, porque confío en tu nombre. La gratitud es el lenguaje de la fe. Sella la oración con una confianza gozosa y cambia la atmósfera espiritual de la necesidad a la celebración anticipada. Finalmente, levántate de tu lugar de oración y lleva esa consagración contigo a lo largo del día. La oración de la mañana establece la trayectoria, pero las decisiones del día la confirman. Actúa con la confianza de que Dios ya está obrando. Rechaza los pensamientos de duda y ansiedad cuando aparezcan, recordándote que el plan ya no está en tus manos, sino en las suyas. Vive cada hora de ese día como alguien que espera ver la manifestación de una victoria que ya ha sido decretada en el nombre, que es sobre todo nombre. El viaje de 26 días no es una explosión instantánea de poder, sino una construcción metódica y progresiva, un ascenso espiritual donde cada día es un peldaño que se apoya en el anterior. Dios opera con la precisión de un arquitecto divino, edificando primero en el interior del creyente para luego manifestar su gloria en el exterior. Esta progresión no es arbitraria. Sigue un patrón divino diseñado para transformar no solo el proyecto, sino fundamentalmente a la persona que lo porta, asegurando que esté preparada para administrar la victoria que se le va a confiar. Los primeros 3 días de consagración marcan el inicio de un profundo sondeo espiritual. Durante esta fase inicial, el Espíritu Santo actúa como un reflector que ilumina los rincones más ocultos del corazón. Las motivaciones son puestas a prueba, y a menudo emerge una incómoda claridad sobre las ambiciones egoístas o los miedos que se disfrazaban de prudencia. Es un tiempo de purga, donde la oración parece más una confesión que una petición, y el alma comienza a despojarse de las capas de autosuficiencia para crear un espacio vacío y humilde que Dios pueda llenar. Hacia el 4.º y 5.º día, una paz inexplicable comienza a desplazar la turbulencia inicial. Una vez que los motivos impuros han sido expuestos y rendidos, la mente se aclara. Los planes que nacían del ego empiezan a perder su atractivo. Se sienten huecos y carentes de vida. En su lugar, comienza a tomar forma una visión más pura, un anhelo que resuena con un propósito eterno. Esta no es todavía la estrategia completa, sino el embrión de la voluntad de Dios, envuelto en una serenidad que confirma que se está avanzando en la dirección correcta. Al llegar al 7.º día, se completa la primera etapa crucial, la del alineamiento. El corazón, ahora purificado, se rinde por completo. La oración ya no es un intento de convencer a Dios para que bendiga un plan humano, sino una súplica sincera para que Él revele el suyo. Este es el momento en que el proyecto es verdaderamente transferido del control humano al control divino. La primera semana concluye con una sensación de ligereza y libertad, la de alguien que ha dejado una carga pesada en el altar y ahora espera con expectación las instrucciones de su Rey. Con el inicio de la segunda semana, la obra de Dios trasciende el corazón y comienza a susurrar en el mundo exterior. Entre los días 8 y 10,
aparecen las primeras confirmaciones divinas. Pueden manifestarse como un versículo bíblico que parece saltar de la página y hablar directamente a la situación. Una conversación casual con alguien que, sin saberlo, pronuncia las palabras exactas que se necesitaban oír, o una idea repentina durante la oración que resuelve un problema que parecía insuperable. Son las primeras señales de que el cielo está respondiendo. A medida que el viaje avanza hacia el día 12º, la ansiedad, esa vieja compañera de la ambición humana, comienza a disolverse. Las pequeñas confirmaciones actúan como anclas para la fe, construyendo una confianza que ya no se basa en la esperanza ciega, sino en la evidencia de la guía de Dios. La pregunta ya no es si Dios obrará, sino cómo lo hará. Un gozo sereno empieza a impregnar el espíritu, la confianza de un hijo que sabe que su padre está preparando el camino por delante. La segunda semana se cierra, en los días 13 y 14, con el establecimiento de una certeza inamovible. La fe ha madurado y se ha convertido en conocimiento, tal como lo expresa el salmista. Ahora sé que el Señor da la victoria. La necesidad de ver para creer es reemplazada por la capacidad de creer para ver. La persona ya no lucha contra la duda. Ahora se encuentra en un estado de reposo activo, ejecutando sus tareas diarias con una paz profunda, sabiendo que una fuerza mucho mayor está orquestando los resultados. El día 15 marca un punto de inflexión. Lo que se ha estado construyendo en el espíritu comienza a proyectar su sombra en el mundo material. Es el inicio de la fase de manifestación. Un recurso que parecía inalcanzable se vuelve disponible. Una puerta que estaba firmemente cerrada se entreabre. Una persona clave aparece en el escenario sin haber sido buscada. Son los primeros frutos tangibles de la consagración, la prueba visible de que la oración está moviendo los cimientos de la realidad. Entrando en la recta final, entre los días 19 y 22, el ritmo de la intervención divina se acelera. Lo que comenzó como un goteo de bendiciones se convierte en un arroyo constante. Las oposiciones que parecían formidables empiezan a desmoronarse de manera inexplicable. Los argumentos en contra pierden su fuerza. Los obstáculos se disuelven. El camino se allana de una forma que desafía la lógica humana, demostrando que cuando Dios alza su estandarte, ninguna fuerza terrenal puede prevalecer contra sus planes. Los últimos días del ciclo, del 23 al 25, son los de la culminación. Es aquí donde se producen los avances más significativos. Las piezas clave del puzzle encajan con una precisión sobrenatural. Se firman contratos, se reciben aprobaciones, se restauran relaciones, se abren las oportunidades que definirán el éxito del proyecto. El cumplimiento de las peticiones, profetizado en el Salmo 20, deja de ser una promesa futura para convertirse en una experiencia presente y abrumadora. El 26º día, el día que sella el nombre de Dios sobre el proceso, es un día de gratitud y establecimiento. La victoria ya no es una esperanza, sino un testimonio. El plan consagrado se ha materializado, a menudo de una manera más grande y mejor de lo que se había imaginado originalmente. Este día final no es el fin de la dependencia de Dios, sino la celebración de una nueva forma de vivir y trabajar en colaboración con Él, con la certeza de que todo lo que se consagra en su nombre está destinado a prevalecer. Al concluir el ciclo completo, la persona que se levanta del lugar de oración no es la misma que se arrodilló al principio. Ha sido testigo de una progresión que ha transformado no solo sus circunstancias, sino su carácter. Ha aprendido el arte de la paciencia, la profundidad de la fe y el poder de la rendición. El proyecto exitoso es el resultado visible, pero la verdadera victoria es la relación forjada con el Dios de Jacob, un vínculo inquebrantable que garantiza que cada batalla futura se afrontará no desde la ansiedad de la lucha, sino desde la paz de una victoria ya consagrada. Las verdades del reino de Dios no son meras teorías filosóficas, son principios vivos y activos, diseñados para ser probados y demostrados en la arena de la experiencia humana. Las escrituras y las crónicas de la fe a lo largo de los siglos están repletas de testimonios que actúan como ecos del Salmo 20, historias de hombres y mujeres
que consciente o intuitivamente aplicaron el protocolo de la consagración previa y cosecharon victorias que desafiaron toda lógica terrenal. Estas narrativas no son reliquias del pasado, sino faros que iluminan el camino, confirmando que el poder que operó entonces es el mismo que está disponible para nosotros hoy. Consideremos la monumental empresa de Nehemías, el copero del rey Artajerjes. Al recibir la noticia de que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, su primera acción no fue diseñar un plan de construcción ni solicitar fondos. Su primera acción fue retirarse a la intimidad de la consagración. Durante días, no semanas, se entregó al ayuno y la oración, presentando el anhelo de su corazón ante el Dios del cielo. Este no fue un rezo apresurado, fue un profundo proceso de entrega, un holocausto de su propia seguridad y comodidad en el altar de un propósito divino, estableciendo la victoria en el espíritu antes de pronunciar una sola palabra ante el poder terrenal. La oración de Nehemías es un perfecto reflejo del protocolo del Salmo 20. Invocó el nombre del Dios del pacto, recordando sus promesas. Presentó su ofrenda, que era su corazón quebrantado y su disposición a ser la respuesta a su propia oración. Y solo después de este intenso periodo de consagración, se levantó para actuar. Cuando finalmente se presentó ante el rey, no lo hizo con la ansiedad de un peticionario, sino con la serena confianza de un embajador cuyo plan ya había sido aprobado en la corte celestial. La respuesta del rey no fue simplemente favorable, fue sobrenaturalmente generosa, proveyendo no solo el permiso, sino también los recursos y la protección para una tarea que parecía imposible. La historia de David frente a Goliat es otro ejemplo paradigmático. La victoria de David no se decidió en el momento en que la piedra salió de su honda. Se selló mucho antes, en su declaración de fe ante el gigante filisteo. Mientras el ejército de Israel veía a un guerrero formidable y confiaba en sus armaduras y espadas, David vio a un enemigo del pacto de Dios. Su confianza no estaba en su habilidad, sino en el poder del nombre que representaba. Su declaración: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, es la esencia misma del Salmo 20, llevada al campo de batalla. Estos principios no han perdido su vigencia. Pensemos en la historia de una joven arquitecta llamada Sofía, cuyo proyecto de fin de carrera, el trabajo que definiría su futuro profesional, fue plagiado por un compañero semanas antes de la presentación final. Desolada y sin pruebas tangibles, en lugar de entregarse a la amargura o a una batalla legal incierta, decidió consagrar la situación durante 26 días. Cada mañana, presentaba su dolor y su deseo de justicia en el altar, pidiendo a Dios que fuera su vindicador, confiando en su nombre por encima de la evidencia terrenal. Durante las 2 primeras semanas, nada cambió externamente. La angustia persistía, pero una paz inexplicable comenzó a anidar en su corazón. En la 3ª semana, ocurrió algo inesperado. El profesor a cargo del tribunal evaluador, movido por una intuición que no podía explicar, decidió realizar una revisión cruzada de los proyectos con software antiplagio avanzado, algo que no se hacía habitualmente. El fraude fue descubierto de una manera tan clara e irrefutable que no dejó lugar a dudas. Sofía no solo fue exonerada, sino que recibió una mención de honor por la integridad y originalidad de su trabajo, una victoria mucho más dulce y completa de la que podría haber logrado por sus propios medios. O consideremos el testimonio de un matrimonio, Carlos y Laura, que durante años habían luchado con la infertilidad, habían invertido sus ahorros y sus esperanzas en tratamientos médicos, los carros y caballos de la ciencia moderna, solo para enfrentarse a la decepción una y otra vez. Al borde de renunciar, un amigo les habló del poder de consagrar sus anhelos a Dios de una manera enfocada y persistente. Decidieron embarcarse en el viaje de 26 días, no para exigir un milagro, sino para entregar su dolor y su deseo al único que podía crear vida de la nada. Su oración diaria se transformó. Dejó de ser una lista de peticiones ansiosas para convertirse en una declaración de confianza en la soberanía y la bondad de Dios, independientemente del resultado. Durante ese ciclo, su relación se fortaleció, y una alegría profunda no basada en las circunstancias llenó su hogar.
3 meses después de completar su consagración, sin ningún tratamiento médico adicional, Laura descubrió que estaba embarazada. 9 meses más tarde, sostuvieron en sus brazos a su hija, un testimonio vivo de que el Señor cumple los deseos de un corazón que ha sido alineado con el suyo. Imaginemos también a un pequeño comerciante, ahogado por las deudas tras una crisis económica inesperada. Su negocio, el sustento de su familia, estaba a punto de quebrar. Cada día era una batalla contra la ansiedad y la desesperación. Decidió aplicar el protocolo del Salmo 20, consagrando cada factura, cada proveedor y cada cliente en el altar de Dios. Durante 26 mañanas, antes de abrir su tienda, se arrodillaba y declaraba que su confianza no estaba en la economía ni en su habilidad para vender, sino en el nombre del Señor, su proveedor. La transformación fue progresiva. Primero, recibió una llamada de un antiguo cliente saldando una deuda que él ya daba por perdida. Luego, un proveedor le ofreció un plan de pago flexible sin que él lo pidiera. Hacia el final del ciclo, un inversor local, del que nunca había oído hablar, entró en su tienda y tras una breve conversación, le ofreció el capital necesario para refinanciar su deuda y modernizar su negocio. El cumplimiento de la promesa no llegó como un golpe de suerte, sino como una serie de eventos orquestados que demostraban que Dios había escuchado desde su santuario y le había enviado ayuda desde Sión, desde la reconstrucción de murallas de una ciudad antigua hasta la concepción de un hijo anhelado, desde la defensa de la propiedad intelectual hasta la salvación de un negocio familiar. El patrón es el mismo. La victoria no es el resultado de una estrategia humana más inteligente o un esfuerzo más intenso, sino la consecuencia inevitable de un plan que ha sido previamente presentado, purificado y sellado en el altar de la consagración. Estos testimonios no son excepciones a la regla, son la regla para aquellos que se atreven a operar bajo los principios del reino. Son la prueba tangible de que cuando nos apartamos de la confianza en los carros y los caballos de nuestra propia fuerza y ponemos nuestra confianza absoluta en el nombre que es sobre todo nombre, no solo nos levantamos y nos mantenemos en pie, sino que nos convertimos en portadores de historias que declaran a un mundo observador que nuestro Dios reina y responde a quienes le invocan. Cuando el alba del 26º día despunta, algo más que el sol se ha levantado en el horizonte del creyente. No es simplemente el final de un ciclo, sino el amanecer de una nueva realidad, la transición de la fe a la vista. El aire espiritual se ha densificado, cargado con el peso de la gloria de Dios. La consagración ha alcanzado su plenitud y el nombre de IHVH, invocado y honrado durante 26 jornadas, se ha convertido en un sello indeleble sobre el proyecto. La atmósfera ya no es de súplica, sino de posesión. La batalla no se ha ganado, se ha revelado la victoria que ya estaba decretada. Lo que se construyó en el secreto del altar está ahora listo para irrumpir en la escena del mundo con una fuerza irrefrenable. Una fortaleza de protección divina, invisible pero impenetrable, se materializa alrededor de la persona y de su plan. Las fuerzas de la oposición, que antes parecían gigantescas, ahora se ven reducidas a su verdadera estatura ante la majestad del Dios de Jacob. Los ataques que se lanzan se desvían de maneras inexplicables. Las acusaciones pierden su veneno y las conspiraciones se desmoronan bajo su propio peso. El nombre del Dios de Jacob no es un mero título, sino que se ha convertido en un refugio tangible, una torre alta donde el justo corre y está a salvo, demostrando que ninguna arma forjada contra un plan consagrado en el cielo puede prosperar en la tierra. Entonces comienza a fluir una corriente de abundancia sobrenatural que desafía toda ley económica y toda previsión humana. Los recursos necesarios no solo llegan, sino que lo hacen con una precisión y en una medida que revelan la mano del proveedor celestial. Personas que eran inaccesibles ahora buscan colaborar. Puertas que estaban selladas con burocracia se abren de par en par por un favor inexplicable. El dinero, el tiempo y el talento fluyen no como resultado de un esfuerzo extenuante, sino como la consecuencia natural de un plan que ha sido conectado directamente al santuario de Dios, recibiendo su sustento desde Sión.
Para aquellos cuyos proyectos nacieron de una herida o una injusticia, este es el momento de la vindicación divina. Dios mismo desciende como el juez justo del universo. La verdad que había sido enterrada bajo capas de engaño emerge a la luz con una claridad cegadora. Las reputaciones manchadas son lavadas y restauradas. Lo que fue robado es devuelto, a menudo multiplicado, y aquellos que se opusieron con malicia son testigos silenciosos del triunfo de la integridad. La victoria no es solo el éxito del proyecto, sino la restauración completa del honor del ungido del Señor, que confió en él como su defensor. Más allá de cualquier logro externo, el fruto más dulce y duradero de este ciclo es el establecimiento de una paz inquebrantable en lo más profundo del alma. La ansiedad febril del que lucha con sus propias fuerzas es reemplazada por el reposo sereno de quien ha entregado el control al Rey soberano. Esta paz se convierte en un ancla en medio de cualquier turbulencia residual, una calma que desconcierta a los observadores y testifica con más elocuencia que 1000 palabras que la confianza en el nombre del Señor es un fundamento infinitamente más seguro que la confianza en los carros y caballos de este mundo. El proyecto, una vez alcanzado, revela su verdadera dimensión. Ya no se percibe como un mero objetivo personal cumplido, sino como una pieza perfectamente tallada dentro del mosaico del propósito eterno de Dios. El creyente comprende que no ha sido el arquitecto, sino el administrador de una visión celestial. El deseo del corazón, que fue presentado en el altar, se revela como un eco del deseo del corazón de Dios, y el cumplimiento del plan no es una medalla al mérito humano, sino la manifestación tangible del reino de Dios avanzando en la tierra. La victoria sellada en el secreto se convierte en un testimonio público que resuena mucho más allá de las fronteras del proyecto. Se transforma en un faro de esperanza para otros, una prueba viviente de la fidelidad de un Dios que escucha y responde. Las banderas que se alzaron en fe durante la oración ahora ondean en la realidad, declarando a una comunidad expectante que hay un Dios en los cielos que cumple sus promesas. La historia del triunfo inspira a otros a consagrar sus propios planes, creando una onda expansiva de fe y dependencia divina. Sin embargo, el mayor de todos los triunfos no es el proyecto materializado, sino la intimidad forjada con el Creador a lo largo del viaje. Esos 26 encuentros diarios han transformado una relación de servicio en una de amistad profunda. Dios ya no es solo un recurso en la angustia, sino un Padre sabio, un Rey protector y un socio estratégico en cada aspecto de la vida. El conocimiento de su carácter, su fidelidad y su poder se ha grabado en el espíritu, convirtiéndose en el tesoro más preciado que se ha obtenido de la experiencia. Esta victoria no es un evento aislado ni una bendición efímera. Al haber sido construida sobre el fundamento inmutable del nombre de Dios, posee una cualidad de permanencia. Resiste las pruebas del tiempo y los intentos del enemigo por erosionarla, porque su estructura no es humana, sino divina. Cumple la promesa final del Salmo: mientras otros tropiezan y caen, aquellos que confían en el Señor se levantan y permanecen en pie, estableciendo no solo un éxito, sino una nueva plataforma de estabilidad desde la cual se lanzarán futuras conquistas para la gloria de Dios. El ciclo de 26 días llega a su fin, pero el principio de la consagración se ha arraigado en el alma para siempre. El creyente ya no afrontará ningún desafío futuro, comenzando por la estrategia, sino por el altar. La victoria obtenida no es una conclusión, sino una iniciación a un estilo de vida, una existencia vivida en colaboración constante con el cielo. Cada nuevo sueño, cada futuro plan, será llevado primero al lugar de la entrega, con la certeza absoluta de que todo aquello que es sellado con el nombre, que es sobre todo nombre, está irrevocablemente destinado a la victoria. Has llegado al final de este recorrido, pero te encuentras en realidad en el umbral de un nuevo comienzo. Lo que has recibido no es simplemente una estrategia de oración, sino la llave a una dimensión olvidada de la vida espiritual, una invitación a abandonar el agotador campo de batalla del esfuerzo humano para entrar en la sala del trono de la colaboración divina. Es un llamado a cambiar la pregunta de ¿cómo puedo lograr esto?, por la pregunta, Señor, ¿cómo vas a glorificarte a través de esto?
La victoria que anhelas no se encuentra al final de tu lucha, sino al principio de tu rendición, en ese sagrado momento en que tus planes dejan de ser tuyos para convertirse en un lienzo para la obra maestra de Dios. No subestimes el poder profético que se te ha confiado en el misterio de los 26 días. Este no es un rito vacío ni una prueba de resistencia, sino un acto de profunda adoración y alineamiento. Cada uno de esos días es una oportunidad de grabar una letra del nombre sagrado de IITUBOVH sobre la tela de tu futuro, de declarar al universo que la firma que valida tus sueños no es la de un banco, ni la de un gobierno, sino la del Creador del cosmos. Es un acto que honra a Dios en el tiempo, para que Él te honre en la eternidad manifestada, tejiendo tu pequeña historia en el gran tapiz de su fidelidad inquebrantable. Por tanto, detente. Antes de dar el siguiente paso en ese proyecto que consume tus pensamientos, antes de lanzar la próxima ofensiva contra el problema que te roba el sueño, haz una pausa. Mira los carros y los caballos que has reunido, tu inteligencia, tus contactos, tus recursos, tu fuerza de voluntad. Honra a Dios reconociendo que son buenos, pero que no son el fundamento de tu confianza. Atrévete a elegir un camino más excelente, el camino del altar, el protocolo de los reyes que sabían que una batalla consagrada en el nombre del Señor es una batalla que ya ha sido ganada antes de que suene la primera trompeta. Ante ti se extienden dos destinos, los mismos que el salmista observó hace milenios. El destino de aquellos que confían en la fuerza visible y el poder terrenal. Es una certeza matemática de tropiezo y caída, pues todo lo que es humano es finito y frágil. Pero para ti, que has decidido anclar tu esperanza en el nombre invisible pero invencible, el resultado es otro. Es levantarse cuando otros caen. Es mantenerse en pie en medio de la tormenta. Es caminar con una estabilidad que no proviene de las circunstancias, sino del carácter inmutable de tu Dios. La elección no podría ser más clara. El resultado no podría ser más seguro. Recuerda siempre que el premio más grande de este viaje no es el proyecto cumplido, sino el corazón transformado. Puedes obtener el contrato, sanar la relación o lanzar la empresa, pero si al final del proceso no conoces a Dios más íntimamente, habrás ganado una batalla pero perdido el verdadero tesoro de la guerra. El propósito de Dios no es simplemente darte lo que pides, sino moldearte a la imagen de aquel que todo lo puede para que puedas portar el peso de la bendición con humildad, administrar la victoria con sabiduría y reflejar su gloria en todo lo que hagas. Ahora ve y lleva esta verdad, no como un conocimiento, sino como una convicción ardiente en tu espíritu. Entra en tu lugar secreto y presenta tus ofrendas. Arrodíllate no como un mendigo, sino como un hijo amado que se acerca a su Padre. Consagra tus planes, tus miedos y tus sueños en el altar. Y luego levántate y camina en la serena y audaz confianza de que el Señor te ha escuchado desde su santo cielo. Porque cuando invocas el nombre que es sobre todo nombre, la respuesta no es una posibilidad, es un pacto sellado, una promesa en movimiento, una victoria que ya ha comenzado a desplegarse en la tierra como fue decretada en el cielo.